Padre, te damos gracias, Señor, por este día, Señor. Gracias, Señor, porque tú creaste todo, Señor, incluso la tecnología, Señor, para vernos en tiempo real, Señor, entre los hermanos, Señor, y aprender, Padre, de tu palabra, Señor, y ponerla por obra. Gracias, Señor, por tu enseñanza, Señor. Guía, Señor, al pastor para que sea tu Santo Espíritu, Señor, que esté dirigiendo, Señor, cada una de sus palabras, Señor. Y ponga un Espíritu, Señor, Espíritu Santo dentro de nosotros, Señor, para entenderla y para ponerla por obra, Señor. Ayúdanos, Padre, porque somos débiles, Señor. Señor, permite que otros hermanos también se puedan unir, Señor. Y si no pueden porque están trabajando, Señor, quede grabado para que ellos, Señor, puedan verlo y también aprender, Señor, de tu palabra. Guíanos y susténtanos, Señor, en esta noche, por Cristo Jesús. Amén. Bien, amados, en el libro de Nehemías es uno de esos libros del Antiguo Testamento que son ideales para aprender principios de vida, principios para el liderazgo. Si usted desea ser un buen líder en su matrimonio, un buen líder en su trabajo, en su iglesia, yo le recomiendo que usted mire el libro de Nehemías porque los principios que se aprenden de Nehemías son aplicables para cualquier esfera de la vida personal de un hombre o mujer de Dios. Especialmente Nehemías fue un hombre que aprendió a combinar la oración de fe con la acción. Es maravilloso cuando usted lee tan solo los capítulos primeros de Nehemías, se da cuenta cómo este hombre combinó oración y ayunos con acción, siempre esperando el momento de Dios para accionar. Y eso es maravilloso, maravilloso. Y yo les voy a recomendar que en algún tiempo que ustedes tengan, le echen una miradita. Es un libro corto, no es un libro muy largo y se puede leer con facilidad y los va a motivar desde que lean el primer capítulo. Estoy convencido de eso. Así que yo se los recomiendo que le pasen la vista. Eh, Hay otro pasaje que a mí me gusta mucho sobre el tema de la oración en la vida del hombre de Dios. También ese está en el libro de los Salmos, también en el Antiguo Testamento. Pero, por ejemplo, en el libro de los Salmos, capítulo 22, versículo 5, el salmista dice, inspirado por el Espíritu Santo, clamaron a ti y fueron librados. Confiaron en ti y no fueron avergonzados. Mire qué maravilla lo que dice el salmista inspirado por el Espíritu Santo. Dice que el pueblo de Dios, los hijos de Dios, en un momento puntual clamó a Dios y Dios les dio liberación. Eso nos hace recordar el pueblo esclavo en Egipto, ¿m? Cómo Dios responde el clamor de su pueblo y los redime de la esclavitud en Egipto y los trae a la tierra prometida. Pero dice el salmista que no solo clamaron, sino que confiaron, pusieron su fe en Dios y no fueron avergonzados. Y esto es lo que yo quiero, eh, en lo que quiero poner el énfasis en esta noche, hermano. Cuando nosotros aprendemos a combinar la oración de fe con la acción, Dios no solo nos va a dar liberación, sino que Dios no va a permitir que ninguno de sus hijos sea avergonzado. A través de toda la Biblia, uno de los grandes desafíos que Dios le hace a su pueblo a lo largo de la historia es el desafío a ser hombres y mujeres de oración, hombres y mujeres de fe, hombres y mujeres de acción. Y los ejemplos son incontables. No nos alcanzaría la noche para hablar de Nehemías, de Moisés, del rey David,
de los apóstoles en el Nuevo Testamento, eh, y de muchos otros hombres a lo largo de la historia de la iglesia que han aprendido el poder que hay en la oración de fe y la acción realizada en el tiempo de Dios y para la gloria de Dios. En los anales de la historia del cristianismo, la historia posterior a la iglesia, le decía, hay muchos nombres que podríamos citar, pero hay uno que yo quiero traer a colación esta noche, porque realmente cada vez que leo sobre él me siento motivado, inspirado y siento que Dios me está retando a ir por más en mi vida como pastor, como ministro del Evangelio, como esposo, y como padre y como trabajador. Ese hombre se llamó George Mueller, fundador de 5 orfanatos durante su vida y recordado como padre de huérfanos en el mundo cristiano del pasado y del presente. Pues bien, una de las tantas historias en la vida de Müller es la que ahora les voy a relatar. En noviembre del año 1857, uno de los orfanatos fundados por Müller experimentó una falla crítica en una de sus calderas. Sería imposible afrontar el invierno sin una solución urgente. Durante 8 inviernos todo había funcionado correctamente y nadie anticipó tal contratiempo. La reparación se complicaba porque la caldera estaba completamente rodeada por una estructura de ladrillos que ocultaba la fuente del problema. Remover los ladrillos podría resultar en un daño adicional para el orfanato. La pregunta que se imponía entonces era la siguiente: ¿cómo actuar en estas circunstancias? Müller pensaba que confiar únicamente en Dios para resolver el problema sería más bien una negligencia arrogante y una distorsión o perversión de la fe que un comportamiento propio de un hombre de Dios. Era necesario, pensaba el padre de los huérfanos, tener fe, pero en esas circunstancias también se requería tomar medidas lo antes posibles, es decir, combinar fe y acción. Era aquel uno de esos momentos en la vida de George Müller en los que la fe y la acción deberían complementarse. Es muy parecido a aquel momento en el que Moisés, saliendo de Egipto con la nación de Israel, se encuentran como acorralados entre el Mar Rojo por un lado y el ejército del faraón del otro lado. Recordamos que en ese momento Dios habló a Moisés en Éxodo capítulo 14, versículos 15 al 18, con estas palabras. Entonces Jehová dijo a Moisés: ¿por qué clamas a mí? Di a los hijos de Israel que marchen. Y tú alza tu vara y extiende tu mano sobre el mar y divídelo entre los hijos y entre los hijos de Israel por el medio del mar en seco. Müller estaba sumamente convencido, pero al mismo tiempo preocupado de que si no combinaba fe y acción, las cosas no podrían mejorar. Y su gran preocupación era que los niños sufrirían mucho frío y muy especialmente los más pequeñitos. De manera que ante aquella situación, instalar una caldera nueva no era la opción más adecuada para ellos. La reparación de la existente les iba a tomar varios días. Y también tenían otro problema. Era que no contaban con suficiente gas para colocar estufas de manera temporal. Otro problema que se añadía era que carecían de los fondos económicos necesarios para solucionar aquel
problema. Así que la situación era bien difícil para Müller en aquel invierno. Ahora bien, a pesar de todo eso, la historia nos dice que Müller estaba resuelto a derribar la cubierta de ladrillo para evaluar la magnitud del daño y determinar si aquella caldera podría soportar otro invierno o había que sustituirla definitivamente. Para ese fin contrató a un equipo de trabajadores y se hicieron las labores sin demora. El día que comenzaron las reparaciones, llegó la primera ola de frío. Nos dice la biografía de Müller que esta ola de frío venía impulsada por un viento del norte muy fuerte, lo cual complicaba aún más el trabajo de los obreros. Solo un milagro divino permitiría a los trabajadores cumplir su meta en tiempo y forma. Müller estaba consciente de ello y sin perder el tiempo se puso sobre sus rodillas y elevó una oración a Dios. La oración de Müller fue la siguiente: Señor, sabes que no puedo aplazar las tareas de reparación. Amado Padre, te hago dos peticiones. ¿Podrías convertir el viento del norte en una suave brisa sureña? Y segunda petición, ¿serías capaz de inspirar a los obreros el espíritu del trabajo, como cuando Nehemías reconstruyó la muralla de Jerusalén en 52 días debido al fervor laboral del pueblo? Esas fueron las dos peticiones de Müller. La biografía nos dice que Dios atendió la oración de su siervo, alterando la dirección del viento del sur a norte, conforme a la súplica de Müller. La temperatura permaneció tan templada que la calefacción resultó innecesaria. Los trabajadores llegaron a la hora indicada, retiraron la cubierta de ladrillos y comenzaron la reparación de la caldera. Sin embargo, todavía había una petición pendiente. En la medida que se aproximaban las 8 de la noche, nos dice la biografía de Müller que Müller estaba listo para regresar a casa. Su día de trabajo había terminado. Pero el portero del orfanato lo detuvo en la entrada con estas palabras: el director de la empresa que construyó la caldera ha venido para revisar el progreso de la obra y si es posible agilizar la reparación de la misma. Müller, dejando su oficina, regresó al hogar, al orfanato, donde encontró al director de la empresa en el sótano con los trabajadores. Este le dijo a Müller: los operarios trabajarán hasta la tarde hoy o hasta bien tarde en el día de hoy. Fue el anuncio del director de la empresa. Y regresarán mañana bien temprano para continuar el trabajo. Mientras hablaba el director, el capataz de los obreros dijo lo siguiente: Señor, si nos lo permites, preferiríamos trabajar durante toda la noche. Entonces Müller recordó la segunda de sus peticiones a Dios en oración. Sin dudas, Dios había dotado a los obreros de ánimo para trabajar. Después de superar varias dificultades, al llegar la mañana, los trabajadores habían terminado su labor, sellaron la fisura y restauraron la cubierta de ladrillos, todo en aproximadamente 30 horas. Finalmente, reactivaron la caldera y el problema
estaba resuelto. Durante todo ese tiempo continuaba soplando un viento del sur. Bendito sea el nombre de Jesús, hermanos. Bendito Dios. Cómo Dios respondió a la oración de su siervo, pero una oración de fe combinada también con la acción inmediata. Gloria sea el nombre de Jesús. Amados hermanos, cuando nosotros aprendemos a combinar la oración de fe y la acción en pos de la gloria de Dios, inevitablemente vamos a experimentar el poder de Dios, la manifestación divina. Dios traerá la gloria suya sobre la vida de aquellos que en fe se arriesgan a caminar creyendo que aquel que los llamó también es fiel y poderoso para completar la obra que ha comenzado a hacer con ellos. Cuando hay un corazón decidido a arriesgarlo todo, consagrando su vida, su ministerio, sus dones y talentos a Dios, Dios no dejará en vergüenza a tal hombre o a tal mujer. Como dice el salmista, clamaron a ti, fueron librados, confiaron en ti y no fueron avergonzados. Dios, amados hermanos, se deleita en usar hombres imperfectos, mujeres imperfectas, que admiten sus limitaciones y están determinados a confiar plenamente en Él para ser parte de su propósito en estos tiempos en que vivimos. Las circunstancias en nuestras vidas pueden ser extremadamente difíciles. A veces incluso pueden parecernos imposibles. No obstante, cuando resolvemos trabajar para la gloria de Dios y oramos con fe, creyéndole, Dios cambiará los vientos adversos del norte por vientos favorables del sur, que facilitarán nuestra labor. En otras palabras, Dios cambiará las circunstancias y hará que sirvan a su propósito y a nuestro beneficio. Además de eso, Dios va a fortalecer y va a motivar al pueblo para que participe activamente en su obra. No estará usted solo en ello, sino que Dios va a sumar a otros para que participen activamente en su obra. Eso pasó en los días de Müller, pero si usted se va al libro de Nehemías, va a ver que también sucedió. Por eso al principio les recomendaba el libro de Nehemías. Así como Dios actuó en los tiempos de Nehemías, así como Dios actuó en los tiempos de Müller, Dios lo hará en la actualidad. Si usted y yo estamos dispuestos a asumir el riesgo, a confiar en Él y a marchar adelante. Que el Señor nos bendiga y que Él nos ayude a ser esa clase de hombres o de mujeres, de siervos y siervas que le creen a Él a pesar de las circunstancias adversas. Bendito sea su nombre para siempre. Amén. Amados, que Dios te ha escogido a ti, Dios me ha escogido a mí para ser hombres, para ser mujeres, según el sexo de cada uno, de fe, de oración, pero también de acción. No es para que estemos arrinconados en un rincón de la casa esperando a ver qué sucede, sino para que nos tiremos de rodillas, clamemos a Él, le creamos a Él y comencemos a dar pasos para alcanzar las metas de Dios para nuestras vidas. Bendito sea su nombre para siempre. Amén. Amén. Me gustaría, antes de darle la oportunidad, que tengamos algunas oraciones. Y primeramente me gustaría pedirle que oremos al Señor para que Él nos asista o nos ayude a comprender la importancia de la oración de fe y del servicio a fin de que podamos eh, integrar, vincular fe y acción para la gloria de su nombre. Quisiera pedirle a Miguel que nos guíe en esa oración.
Padre y bendito Dios, te damos gracias, Señor, y agradecemos el que nos permitas una vez más invocar tu nombre, Señor, en estos labios inmundos, que tu sangre, Señor, ha limpiado para nuestra regeneración. Gracias por todo lo que tú haces a favor de nuestras vidas sin merecerlo, Padre Celestial. Te pedimos, Señor, que nos ayudes a cada día, Señor, estar orando por las naciones que están perdidas espiritualmente, Señor, y que andan muertas, Señor, espiritualmente. Te rogamos que nos ayudes a nosotros, que somos tus siervos, para seguir, Señor, cumpliendo con la gran comisión Sí, Señor amado. de ir y predicar este evangelio, Señor, a toda criatura que está necesitada en este mundo, bendito Padre Celestial. Ayúdanos a interceder cada día por cada uno de ellos, aún por los gobernantes, Señor, para que puedan tener sabiduría de poder dirigir una nación y así poder hacer las cosas conforme a tu voluntad. Sabemos que tú eres el soberano, Señor, Rey de reyes y Señor de señores, quien quita y pone, Señor, lo que no está acorde a tu voluntad, Padre del cielo. Fortalece nuestras vidas. Ayúdanos a cumplir, Señor, y hacer las cosas conforme a tu palabra, que es pura, es verdadera, es santa, es limpia, Señor. Y tu voluntad es agradable y perfecta para nuestras vidas también, Señor. Bendícenos y ayúdanos a cumplir, Señor, lo que tú nos has indicado por medio de ella. Señor, ser íntegro, ser verdaderos siervos, servidores, Señor, para la honra y honra de tu nombre, Señor. Sabemos que tú nos escogiste con un propósito y ese propósito es ir al mundo para proclamar tu palabra, Señor. Ayúdanos, desata nuestra lengua, Señor. Danos la sabiduría necesaria para entender aquellos, Señor, que están, Señor, tratando de desestabilizar a tu pueblo, Padre del cielo. Y ayúdanos a enfrentarle con la palabra, con la espada del Espíritu, que es tu palabra, Señor. Bendícenos y guárdanos y fortalécenos, porque fuera de ti no somos nada, Padre. En ti somos más que vencedores, porque tú prometiste que nosotros estemos quietos y reconozcamos que tú eres Dios sobre todas las cosas y que pelearás por tu pueblo. Y así es, Señor, cada día vemos tu obra, Señor, manifestada en cada uno de nosotros. Una vez más te ruego que perdones nuestros pecados y en el amor de Cristo, nuestro Salvador, te lo rogamos. Amén. Vamos a orar también pidiéndole al Señor. Disculpen un momento, hermano. Vamos a orar a Dios pidiéndole por la salvación y redención de muchas almas, no solamente en Louisville, Kentucky, sino también en todo Estados Unidos y en nuestro país, en nuestra tierra cubana. Y voy a pedirle, por favor, den y guíanos en oración a Dios, pidiendo la redención de muchas almas para el reino de Dios. Padre, en comunión contigo esta noche, oh Dios. Te agradecemos la oportunidad que nos das de estar juntos, Dios mío,